Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión, este nuevo día, un nuevo tema de parte de Dios. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Levíticos capítulo 25 y nuestro tema, nuestro jubileo. El jubileo era una fiesta que celebraba el pueblo de Israel cada 50 años. En este año había recuperación de tierras y de familias. Miremos ahí en el versículo 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Era un año especial, no era un año cualquiera, 50 años de trabajo, de esfuerzo, de los cuales esperaban que en ese año los esclavos eran libres, las tierras eran recuperadas, era algo maravilloso. El año del jubileo era un tiempo especial donde no había siembra, pero Jehová proveía de lo que les hacía falta y nada les hacía falta en realidad. Versículos 20 al 21. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. La preocupación de ellos era, bueno, ¿y qué vamos a comer si en ese año no vamos a sembrar? Pero Jehová, ¿qué les dice? No hay problema porque la tierra les dará los frutos para que coman y coman en abundancia. De esa manera es nuestro Dios. No importa qué condiciones estemos, si nosotros estamos en Él, si nosotros creemos en Jesucristo. En el momento en que nosotros pensamos que tal vez no tenemos nada, en el momento en que pensamos que tal vez las cosas van a salir en contra de lo que nosotros queremos, ese es el momento donde más bendiciones recibimos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos cruciales donde hemos creído que tal vez ese iba a ser el peor año, la peor semana, el peor día, porque tal vez nos quedamos sin empleo, porque posiblemente perdimos ese negocio? Pero Jesucristo, ¿qué ha hecho? Él se ha manifestado de tal manera que tal vez ese año, ese día o ese mes que pensábamos no recibir nada, es el mes que muchas veces nos sobra. Muchos de nosotros hemos pensado que tal vez esa semana ya no hay para comer porque no había nada en la alacena, pero no falta quien llegue, golpee la puerta y algo nos lleva. Y nosotros pensamos, bueno, ¿por qué? Esa persona muchas veces ni siquiera ha sido nuestro gran amigo, ni siquiera nuestro familiar más cercano, pero ahí ha estado la presencia de Dios. El pueblo de Dios estaba preocupado, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer si no vamos a sembrar? Nos vamos a morir de hambre. Y Él les dijo, dejen descansar la tierra, porque así no siembren, yo les voy a dar lo que ustedes necesiten. Si nosotros permanecemos siempre tomados de la mano de Dios, siempre tendremos la provisión de una manera o de otra. Siempre habrá alguien quien llegará a tendernos la mano y en el momento en que nosotros menos lo esperamos y de las personas de quien menos esperamos. Muchos de nosotros hemos experimentado eso. Personas que tal vez nosotros pensábamos que ellos nunca nos iban a ayudar, llegaron y nos han ayudado. Para salir de la esclavitud, por lo tanto, era necesario que un familiar lo rescatara a través de pagar un precio. Miremos ahí el versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Era necesario que un familiar, que alguien cercano fuera y rescatara lo que él había perdido. Ahora nosotros no necesitamos de un hombre cualquiera para que nos haga libres. Ahora tenemos un rescatador perfecto llamado Jesucristo. Él pagó el precio para rescatarnos a través de su muerte. Miremos ahí en Mateo y después volvemos donde estamos. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué dice ahí? En rescate por muchos.
porque es Jesucristo quien vino ahora a darnos ese rescate y no un rescate cada 50 años, sino un rescate para siempre. Porque Jesucristo murió para hacernos libres, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de esa muerte eterna y darnos ahora salvación y vida eterna. Antes, entonces, ¿en qué consistía el jubileo? Era esperar 50 años para ser perdonado de sus deudas, para ser rescatado. Hoy tenemos nuestro propio jubileo y ese jubileo se llama ¿quién? Jesucristo, que es quien dio su vida para rescatarnos. Antes necesitaba que un familiar, alguien rescatara lo que había perdido. Ahora Jesucristo es quien se encarga de rescatar nuestra vida. Y así como en ese entonces los que confiaban en Jehová, nada les faltaba. Hoy con Jesucristo podemos decir que a nosotros nada nos hace falta. Ahora, decir que nada nos hace falta no quiere decir que todo nos sobra, porque algunos podrán decir, bueno, pero si con Jesucristo nada nos hace falta, ¿por qué yo no tengo algunas cosas? Que nada nos haga falta no significa que tengamos de sobra todo, significa que aunque no nos sobra, tampoco nos hace falta, porque tenemos lo que Dios nos da. Es más, cuando nosotros confiamos en Jesucristo, podemos acostarnos cualquier noche tan solo con una aguapanela y un pan. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos repletos, nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos. Cuando no estamos con Jesucristo podemos acostarnos comiendo banquetes. E igual nos sentimos mal, igual se siente vacío. Estar con Jesucristo entonces es tenerlo todo, mas no en abundancia de algunas cosas, pero sí saber que tenemos todo lo necesario. Que cuando estamos con Jesucristo, con Él, siempre, aunque tengamos los peores momentos de nuestra vida, se convierten en algo maravilloso. Jesucristo es un experto en transformar las cosas, en hacer una metamorfosis de las cosas. ¿Podríamos nosotros estar en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor con Jesucristo? Todo eso es transformado. Dice que nuestro lamento, ¿qué pasará? Se convierte en baile. O sea, el sufrimiento se convierte. No quiere decir entonces que no tengamos momentos de dificultad, no quiere decir que no tengamos momentos de sufrimiento. Lo que quiere decir es que aunque tengamos ese sufrimiento, Jesucristo es experto en convertirlo en algo agradable. Significa que aunque tú y yo tengamos problemas, Dios, ¿qué hace con esos problemas? Los convierte en oportunidades para avanzar, para crecer. Esa es la gran diferencia entre estar con Cristo y no estar con Él. Cuando nosotros estamos con Jesucristo, los problemas se convierten en retos para avanzar. Los problemas se convierten en oportunidades para crecer. Cuando no estamos con Jesucristo, los problemas se convierten en obstáculos para nosotros no poder avanzar. Cuando nosotros estamos con Jesucristo, los problemas cobran sentido, porque una cosa es tener una vida con sentido y otra cosa es tener una vida con propósito. Tener un propósito es algo alcanzable y perecedero. Tal vez tu propósito sea ser un profesional, lo logras, pero quiere decir que una vez que has logrado ser profesional ya estás totalmente realizado. No. Consigue esa carrera universitaria, pero algo nuevo viene, igual no sabe si la va a ejercer o no, consigue el carro, consigue la casa que tanto quería, pero igual sigue su corazón vacío. Jesucristo, más que darnos un propósito, nos da sentido a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy con Jesucristo, a ese mismo problema le encuentro sentido. Puede ser el mismo problema, ahora digo, ve, ya entiendo por qué es que me pasó ese problema. Puede ser que te quedes sin empleo. En ese momento tal vez nosotros renegamos, nos lamentamos, pero al momento encontramos sentido. Decimos, ve, gracias a Dios que me quedé sin desempleo, ahora conseguí algo mejor. Me transformó mi vida, cambió en unas cosas, me sacó de esa esclavitud en la que tal vez podía estar, gracias a algo que parecía un problema. Entonces, estar con Jesucristo y ser libres, ¿qué significa? No necesitamos esperar 50 años para que nos rescaten, para que rescaten nuestras propiedades. Ahora, tan solo con recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros ya somos libres. Nuestros problemas cobran sentido. Hay muchas personas que se aburren de la vida cristiana porque creen que ser cristiano es ya no tener problemas.
Es más, muchas personas de afuera en el mundo cuando nos ven padecer, lo primero que nos dicen es, y luego no es que es cristiano. ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se quedó sin empleo? ¿Por qué tuvo ese problema en su casa? Ser cristiano no significa no tener problemas. Ser cristiano significa que los problemas ahora tienen un sentido para nuestra vida. Ya se vuelven algo importante en nuestra vida. Además de eso, ahora nosotros no necesitamos entonces de alguien que nos rescate porque Cristo ya lo ha hecho. Lo que Dios quiere también es que aprendamos a vivir en hermandad, cuidándonos los unos a los otros, como una gran familia. Miremos ahí los versículos 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él a usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. ¿Qué nos está diciendo ahí? Si uno de tus hermanos llega a empobrecer, no te aproveches de él. Si tú le llegas a prestar plata, que no sea usura, que seas tú ayudándolo, protegiéndolo y acógelo en tu casa. ¿Qué nos está diciendo? No solamente el jubileo significaba ese tipo de espera, sino también aprender a vivir de una manera correcta, aprender a vivir en hermandad como una familia, que es lo que a veces, muchas veces a nosotros nos falta. ¿Por qué cuánta violencia en el mundo? Porque no hemos aprendido a vivir en familia. Cuando estamos con Jesucristo, lo primero que aprendemos es a vivir en esa familia, a cuidarnos los unos a los otros, a protegernos los unos a los otros, como una gran familia. Porque no podemos decirnos mentiras. ¿Cuántas familias hay allá afuera que entre sus miembros, más que familia, ¿qué parecen? Enemigos. Se odian. Si ven la oportunidad de hacerse daño de los unos a los otros, se lo hacen. Pero con Jesucristo aprendemos a tolerarnos los unos a los otros, a llevarnos bien los unos a los otros. Estar con Jesucristo entonces es mucho más que simplemente esperar un milagro, es toda una transformación de vida. Él empieza a cambiarnos, a transformarnos de tal manera que podemos vivir en ese paraíso que en un principio Dios implementó en la tierra. Jesucristo o Jehová de los ejércitos en un principio, ¿qué hizo? Un paraíso donde quería que el hombre viviera ahí con su familia, que viviera bien, que viviera en paz, pero eso se perdió y hoy más vemos guerras, violencia al interior de las familias y obviamente esas guerras en el interior de la familia, ¿dónde se trasladan? A la sociedad. Y por eso vemos una sociedad partida, una sociedad descompuesta. Dios quiere entonces que a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida tenga un cambio total. Estábamos esclavos del pecado y de la muerte, pero desde mucho tiempo atrás Jesús estaba destinado para ser nuestro rescatador. Miremos ahí en Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Desde hace muchos años atrás ya se había establecido que Jesucristo sería nuestro rescatador, que Jesucristo sería nuestro consolador, que Él sería quien nos daría todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, no era obra de la casualidad. Jehová de los ejércitos ya había establecido que su Hijo, que Jesucristo, sea ese rescatador. No tenemos que esperar 50 años, no tenemos que esperar otro jubileo. Jesucristo se convertiría en nuestro rescatador, por lo tanto sería ese jubileo nuestro. A través de Jesucristo hoy somos libres, no solamente de nuestros pecados, de nuestros errores, sino que también somos libres de cuánto trauma que nosotros teníamos. ¿Cuántos de nosotros estábamos llenos de traumas, de temores, que Jesucristo al llegar a nuestro corazón
empieza a hacernos libres. Tal vez nosotros podríamos decir, bueno, el pueblo de Israel tenía una esclavitud física, estaba bajo el dominio de otras personas, nosotros somos libres, es lo que nosotros creemos, pero ahora que estamos con Cristo nos damos cuenta que cuando estábamos en ese mundo, la verdad no es que éramos tan libres. Nos creíamos libres, pero no éramos libres. Éramos esclavos de nuestros propios temores, de nuestros propios complejos, cuántos traumas estábamos llenos. Cuando estábamos allá en ese mundo, tal vez alguien nos decía que éramos capaces y nosotros ¿qué decíamos? Que no éramos capaces, que no era posible. Ahora con Jesucristo sabemos que sí podemos si nos esforzamos. ¿Cuántas oportunidades en el mundo perdimos porque alguien nos dijo que no éramos capaces? ¿Cuántas oportunidades perdimos allá afuera porque alguien nos dijo que nosotros no podíamos hacerlo? Y ahora con Jesucristo somos libres. Y ahora nos damos cuenta que sí podemos, que si nos esforzamos y seguimos dependiendo de Él, podemos hacerlo. Nosotros tenemos entonces el privilegio maravilloso de contar con Jesucristo. A través de Él no necesitamos estar esclavos o endeudados por 50 años. Tan solo con que recibamos a Cristo en nuestro corazón es suficiente para que nosotros seamos libres. Jesucristo nos dio entonces verdadera libertad a través de su palabra. Es su maravillosa palabra la que nos hace libres. Ahí en Juan 18, 31 y 32. Juan 18, 31 y 32. Juan, 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres entonces? La palabra de Dios. Siempre hemos dicho algo. Los milagros hacen que nosotros vivamos cómodos, pero no nos salva. Lo que nos hace salvos es el verdadero conocimiento, la verdad. Y no solamente en lo espiritual, igual hemos dicho algo, si tú te metes en un negocio que no conoces, ¿cómo te va a ir? Mal. Si tú haces algo que no conoces, lo más probable es que nos vaya mal. Si nosotros conocemos, entonces nos va a ir bien. El conocimiento es fundamental en cada una de nuestras áreas, en lo que nosotros hagamos. Sabemos entonces que quien nos salva es Jesucristo, pero nos salva a través de la palabra. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en ese libro. Yo creo en Dios, pero ese libro es escrito por hombres. Dios dice que Él nos hace libres, pero a través de su palabra. Por lo tanto, es necesario creer en Jesucristo, pero también creer en la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros. El pueblo de Dios, ¿por qué fue que se perdió? Por falta de conocimiento. Recordémoslo ahí en Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de quién dice ahí, de tus hijos. Miremos entonces qué importante es la palabra de Dios en nosotros. Si tú te olvidas de la palabra de Dios, dice que Él se olvida de quién, de nuestros hijos. Si nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, no solamente nosotros sufrimos las consecuencias, sino que aún nuestros hijos también se ven afectados. ¿Y por qué ellos se ven afectados? Podríamos decir nosotros, pero Dios qué injusto que es. Si yo soy el que no creo en la palabra, ¿por qué tiene que pagar mi hijo? Simplemente porque la palabra de Dios transforma mi vida. Y si la palabra de Dios transforma mi vida, ¿quién se ve beneficiado? Nuestros hijos. Si yo sigo siendo igual, si mi vida sigue siendo un caos, ¿quién sufre las consecuencias? Nuestros hijos. Por eso no es tanto que Dios quiera vengarse a través de nuestros hijos, sino que simplemente nos está queriendo decir, si tú dejas que mi palabra te transforme, tus hijos serán benditos.
Si tú sigues igual, tú no vives una transformación, tú no cambias, los que van a sufrir más adelante serán tus hijos. Si tú tienes un hogar destruido, un hogar donde ya no te soportas, nuestros hijos, ¿qué están mirando? Todo eso. Cuando ellos tengan su hogar, ellos van a creer que una vida de infierno es normal. Por eso, no en todas las ocasiones hay excepciones, pero la mayoría de los que tienen hogares destruidos, sus hijos, ¿cómo siguen con sus hogares? Destruidos. Y se vuelve eso una cadena de maldición. Simplemente son costumbres, son prácticas. Si nuestros hijos están acostumbrados a vivir en un hogar de mediocridad, en un hogar de ruina, en un hogar de violencia, ellos van a creer que eso es lo normal. Por lo tanto, cuando ellos se casen, también van a maltratar a su esposa, también van a maltratar a su esposa, a sus hijos. Toda la vida crecieron en el maltrato, ahora ellos siguen maltratando. Hay algunas excepciones, pero la gran mayoría se rige por esa regla. Por eso él que dice, si tú no cumples mi palabra, yo me olvido de tus hijos. Tus hijos seguirán pagando las consecuencias. Nosotros lo hemos visto. Cuando nosotros permanecemos fieles en la palabra de Dios, poco a poco, ¿qué pasa con nuestros hijos? Van llegando también a los caminos de Dios. Los vemos sirviendo a Dios. Pero si el cristiano, el papá y la mamá es tibio, reniega de Dios, no cree en la palabra, ¿cuándo van a llegar esos hijos a los pies de Cristo? Nunca. A eso se refiere. Si tú sigues mis palabras, si tú sigues mis enseñanzas, yo me acuerdo de tus hijos. Si tú te olvidas de mí, yo me olvido de tus hijos. No hay esperanza para ellos. El conocimiento de la palabra es tan importante que si lo rechazamos, Dios también rechaza nuestras oraciones. Hay personas que dicen, yo no creo en esa palabra, pero sí creo en Dios. Y la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Dios, pero no creemos en la palabra, aunque creamos en Dios, Dios no escucha nuestras oraciones. Miremos ahí en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. El que aparta su oído, ¿qué dice ahí? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído de mi palabra, en otras versiones, ¿qué dice? Sus oraciones yo no las escucho, sus oraciones, ¿qué dice ahí? Son, ¿qué dice? Abominables. ¿Qué es algo abominable? Algo horrible, algo desagradable. Y eso es lo que, en últimas ahí, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Aunque tú me ores por no creer en mi palabra, tus oraciones a mí me desagradan. Tus oraciones a mí me causan repulsión. Es algo feo. Mira qué importante que es la palabra de Dios. Porque puede ser que alguien diga creer en Dios, pero no gustarle la palabra. Dios nos habla a través de ¿qué? A través de su palabra. Viene a ser como si tú tienes un hijo. Si ese hijo te dice, yo creo que usted es mi papá, pero me molesta que usted me hable. ¿Qué pasa cuando ese hijo llega a pedirle entonces para el colegio, para la universidad, para la ropa? ¿Qué podría decirle el papá? Pues si te molesta hablar conmigo, entonces ¿para qué me vienes a pedir? ¿Cierto? Porque podría ser que algún hijo diga eso. Papá, ¿sabe que no me hable? A mí me molesta hablar con usted, pero sí necesito el cheque. Ese padre podría decirle, yo no te doy nada. Si te molesta hablar conmigo, que te moleste también pedirme. Y eso es lo que Dios está diciendo. Te molesta tanto mi palabra, pero sí me oras, pero sí me pides. Por lo tanto, todo aquel que desprecia mi palabra, para mí sus oraciones, ¿qué dice? Son abominables. Tampoco las quiero. Si tú no me quieres oír, Jehová, ¿qué dice? Yo tampoco te quiero oír. Así de sencillo. Porque las oraciones sirven para que Él me oiga, pero la palabra sirve para yo oírlo. No puede haber una perfecta relación en el hogar cuando el hijo no quiere escuchar a su papá porque le molesta, pero sí quiere que su papá le escuche
cuando necesita algo. Y Dios nos está diciendo exactamente lo mismo. Si tú no me quieres oír a mí, yo tampoco te quiero oír a ti. El conocimiento entonces de la palabra es importante, es lo que transforma nuestra vida. Los milagros son buenos en el sentido de que nos dan una vida cómoda. El que estaba enfermo y ahora está sano, pues vive bien. El que no tenía dinero y ahora Dios le da dinero, vive cómodo. Los milagros nos hacen acomodados, los milagros acomodan nuestra vida, mas no nos salvan. Un hijo puede ser que el papá le dé todo lo necesario, mas no quiere decir que sea un buen hijo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nunca entonces nos alejemos de Jesucristo. Solo Él nos hace libres de la esclavitud del pecado, de nuestros propios complejos y limitaciones. Jesucristo es nuestro jubileo. Jesucristo es quien nos rescata. En la antigüedad tenían que esperar 50 años. Hoy no necesitamos esperar 50 años. Tan solo con que abramos nuestra boca, con que abramos nuestro corazón, con que recibamos a Cristo en nuestro corazón, ya somos libres. Él nos hace libres, Él nos rescata y Él nos da una nueva oportunidad de vida. Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Recuerde que los esperamos entonces el día de mañana en nuestra próxima emisión con un nuevo mensaje, con una nueva palabra que pretende llevarnos a una vida de excelencia, que pretende llevarnos a una vida de éxito. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Bien. Que tal vez las cosas van a salir en contra de lo que nosotros queremos, ese es el momento donde más bendiciones recibimos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos cruciales donde hemos creído que tal vez ese iba a ser el peor año, la peor semana, el peor día, porque tal vez nos quedamos sin empleo, porque posiblemente perdimos ese negocio, pero Jesucristo, ¿qué ha hecho? Él se ha manifestado de tal manera que tal vez ese año, ese día o ese mes que pensábamos no recibir nada, es el mes que muchas veces nos sobra. Muchos de nosotros hemos pensado que tal vez esa semana ya no hay para comer porque no había nada. He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. La preocupación de ellos era, bueno, ¿y qué vamos a comer si en ese año no vamos a sembrar? Pero Jehová, ¿qué les dice? No hay problema porque la tierra les dará los frutos para que coman y coman en abundancia. De esa manera es nuestro Dios. No importa qué condiciones estemos, si nosotros estamos en Él, si nosotros creemos en Jesucristo. En el momento en que nosotros pensamos que tal vez no tenemos nada, en el momento en que pensamos, veréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Era un año especial, no era un año cualquiera, 50 años de trabajo, de esfuerzo, de los cuales esperaban que en ese año los esclavos eran libres, las tierras eran recuperadas, era algo maravilloso. El año del jubileo era un tiempo especial donde no había siembra, pero Jehová proveía de lo que les hacía falta y nada les hacía falta en realidad. Versículos 20 al 21. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión, este nuevo día, un nuevo tema de parte de Dios. Así que les invito a que abramos nuestras Biblias en Levíticos capítulo 25 y nuestro tema, nuestro jubileo. El jubileo era una fiesta que celebraba el pueblo de Israel cada 50 años. En este año había recuperación de tierras y de familias. Miremos ahí en el versículo 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volver en la alacena, pero no falta quien llegue, golpee la puerta y algo nos lleva. Y nosotros pensamos, bueno, ¿por qué? Esa persona muchas veces ni siquiera ha sido nuestro gran amigo, ni siquiera nuestro familiar más cercano.
pero ahí ha estado la presencia de Dios. El pueblo de Dios estaba preocupado, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer si no vamos a sembrar? Nos vamos a morir de hambre. Y Él les dijo, dejen descansar la tierra, porque así no siembren, yo les voy a dar lo que ustedes necesiten. Si nosotros permanecemos siempre tomados de la mano de Dios, siempre tendremos la provisión de una manera o de otra. Siempre habrá alguien quien llegará